ejecutivo del Perejil. Las carreteras correrán solas. En esta hora presentamos nuevo atraco en Onda Digital Televisión. Tenemos ya a través de la videollamada Elmer Barrio de Mendoza y Pedro. ¿Sí? Estamos con nuestro invitado, el señor Carlos Lévano, para la entrevista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por favor, insistamos con Liliana Humano también, porque su denuncia es un tema que quisiéramos trabajar muchísimo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Elmer Barrio de Mendoza, está conmigo Pedro Isique, mi compañero de conducción, y con Carlos Lévano, que es un educador altamente reconocido. Vamos a hablar de educación, porque hemos comprometido nuestra palabra en hablar de educación en un atraco de manera absolutamente consistente. Carlos, tú has hecho algunas publicaciones recientemente sobre el tema de el licenciamiento de la UPAL, y nosotros hemos mostrado ya hace un tiempo nuestra vergüenza porque, por ejemplo, hace un día apenas se denegó la licencia a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, universidad emblemática, tradicional y patrimonio de la región Lambayeque, que tiene todas las condiciones que sin embargo la UPAL no reúne para nada, y parece que hay un asunto de amiguetes por ahí. Así que quería comenzar haciéndote esta pregunta, Carlos. ¿Cómo evalúas tú el licenciamiento de la Universidad Peruana Alemana y las respuestas tan medianas que dio el ministro ante el Congreso durante su interpelación? Un abrazo, Carlos, si tienes la palabra. ¿Cómo estás, Elmer? Buenas tardes. Bien, bueno, bastante complacido por tu invitación. En realidad, soy un maestro de aula, un maestro informado, que evidentemente se indigna ante situaciones que no condicen con el trabajo diario que hacemos, ¿no es cierto?, por superar y por mejorar cada vez las condiciones y los resultados de nuestra labor como docente. Lo que tú dices mínimamente debe sorprender a cualquier ciudadano. Lo que publiqué efectivamente responde al recojo de información de la propia, el ejercicio democrático de interpelación, en el cuestionario que se había diseñado, y efectivamente, ¿no? Hay muchas cosas que coinciden en una situación de advertencia o de sorpresa, porque estas dos universidades, justamente sus dueños o directivos, tienen que ver con el Consejo Nacional de Educación. Y eso es lo que llama la atención, y al margen de que sea una denuncia o no, debe llamar justamente a lo que señalo, una reflexión, porque no podemos seguir en este camino de las dudas y las sospechas, y en educación menos, porque todo lo que se haga va en contra de nuestros niños y nuestros adolescentes, que mucho se dice que son el presente y el futuro del país. En ese sentido, creo que yo me centré un poco en justamente estas relaciones un poco que llaman la atención, al margen de lo importante también que resulta la precaria infraestructura, la aprobación en planos, los limitados espacios pedagógicos justamente de la universidad, el compartir un ambiente deportivo diseñado para la educación básica, compartirla con la educación superior. Creo que esos elementos de por sí merecían una respuesta mucho más apropiada y concreta por parte del ministro, cosa que no se observó. He mirado detenidamente su participación en el Congreso, y al final concluí con lamentar justamente de que las cosas se sigan tomando como siempre se toman, es decir, que se responda lo que se quiere y que se olvide lo que no conviene. En ese sentido, me quedo con esa parte que resalté en cuanto a las personas que están detrás de las universidades privadas, porque aquí ahora ya no hay un solo escenario de interés de las universidades privadas, como habitualmente miramos al Congreso y decíamos, mira, pues ahí hay un congresista que es dueño de una universidad y que por eso seguramente quiere hacer caer al ministro.
no hay una sospecha, mira al otro congresista, como habitualmente decíamos, y no es que falten verdades, efectivamente, hay gente interesada en el Congreso, y no solamente el tema de la educación, sino a nivel de todos los ámbitos, sino que también ahora tenemos que voltear la mirada al Consejo Nacional de Educación, y creo que ahí hay un poder que es muy amplio, ¿no es cierto? Demasiado, está demasiado comprometido con estas universidades privadas y quieran, te voy a ser muy sincero, después de mi publicación he recibido diferentes llamadas, unas más de advertencias que otras, pero yo lamento que esto suceda en un sector tan importante para el país. Muchas gracias, Carlos, y nos solidarizamos contigo, porque decir la verdad cuesta, pues, pero quienes estamos dispuestos a decirla, estamos dispuestos también a pagar el precio de la verdad. Pedrito, ¿alguna pregunta? Tú que eres chiclayano, creo que necesitas hablar sobre el tema. Sí, Elber, gracias. Carlos, mira, Hola. un tema que a nosotros nos llama la atención es que la SUNEDU se está comportando como una policía universitaria, ¿no? Porque lo lógico es que la SUNEDU se vende como que está haciendo una reforma universitaria para mejorar la calidad. Entonces, en la universidad pública, yo creo que la función del Estado es ayudar a las universidades a mejorar la calidad. Entonces, el Estado no se puede apartar y decir, esta universidad tiene tal y cual deficiencia, entonces la cerramos. No, un momentito. Si tiene alguna, y en el caso, por ejemplo, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, cuando se le dice a la SUNEDU, ¿por qué está cerrando esta universidad? Dice, porque casi un 50% de sus maestrías, de sus doctorados, no cumple con la ley universitaria. Bueno, habrá que ver qué le llaman ellos no cumple con la ley universitaria, pero en todo caso, hasta se podría suspender eso, ¿no? Mientras se arregla. Pero, ¿qué tiene que ver los 12.000, porque la universidad tiene 12.000 estudiantes, los 12.000 estudiantes? Después dice que otra de las causas, porque la cierra, dice, porque no tiene un registro ahí entre los postulantes y los ingresantes, dice, no tiene información consistente, ¿ya? Entonces, eso, la verdad es que, mire, eso es para corregir, ¿no? Porque dice que la universidad ha implementado un sistema de ingreso a través, y no es esa universidad, sino todas las universidades lo tienen a través de sus academias y todo. Entonces, a mí me parece que la situación está muy débil como para decir una universidad, ojo que la universidad no de ahora, ¿no? Tiene laboratorios en ingeniería civil, en otras especialidades, ingeniería que tienen mecánica, tienen biología. En la prueba, por ejemplo, los estudiantes de medicina de la Universidad Pedro Ruiz Gallo están siempre entre las primeros, claro, siempre en San Marcos, Cayetano, pero ahí están en los 5 primeros, cosa que no sucede con los estudiantes de medicina de otras universidades que están licenciadas, que aparecen en el último o penúltimo puesto. Entonces, más parece esto como que si fuera una confabulación, porque ojo, en Chiclayo, el departamento de Lambayeque, así como ha sucedido en Ica, son las únicas universidades nacionales ahí. Después todo el resto es universidades privadas, o sea que imagínense, todo ese mercado de estudiantes va a ir a las universidades. No todos, ¿no? Pero se supone muchos van a ir, pero si están en la Universidad Nacional, casualmente es porque no tienen las condiciones económicas para ir a una universidad privada. Además, los mejores estudiantes, los mejores, son los que aprueban y dicen, ingresan a esas universidades nacionales como es acá. No es que haya una distribución equitativa, no, los mejores estudiantes van hacia allá. Y además, otra situación, en los concursos que han habido de becas los últimos años, los últimos 6, 7 años, que la SUNEDU también ha promovido y el gobierno que ha promovido, este y el anterior,
el 100% de los becados de la secundaria no han ido a las universidades nacionales, que han podido ir a las universidades nacionales y en base a eso poderlas ayudar económicamente. No, han ido a las universidades privadas del departamento de Lambayeque, el 100%, ¿no? Y han ido a una o a dos universidades. Entonces, ¿no te parece que tras de esto hay toda una campaña, una ideología como para favorecer solamente a un grupo privado y no al tema nacional? ¿Qué opinión tienes tú de esto, Carlos, por favor? Sí, mira, para nadie es una novedad, ni cuando empezó este proceso, de que las universidades públicas tenían serias deficiencias de infraestructura, de actualización docente, del nivel incluso como del que provienen con el que provienen los estudiantes. Nadie evidentemente está en contra de que se establezcan ciertas condiciones básicas de calidad, porque todos aspiramos a que esto se dé en ese sentido, ¿no es cierto?, para la mejora propiamente dicha de los jóvenes. Pero sin embargo, es evidente también que no puedes poner las mismas condiciones para la pública y la privada, ¿no? Ha debido de haber todo un procedimiento, un proceso previo de adecuación a esa evaluación. Entonces, de tal manera que no los agarren desprevenidos ni sin recursos como para poder justamente actualizarse en razón de estas exigencias. Y lo que tú dices también es curioso, ¿no? Porque justamente las universidades públicas que están siendo denegadas en cuanto a su licenciamiento, dejan el mercado, ¿no es cierto?, trasladándolo a esos términos, dejan la demanda libre, ¿no es cierto?, porque la universidad pública no la va a poder cubrir, siendo una, o en estos casos, la única universidad pública. ¿Y dónde van a ir entonces esos estudiantes? ¿No? ¿A qué universidades están yendo? ¿Qué universidades están licenciando en estas regiones, en estas provincias? Ahí está la pregunta y ahí está la mirada, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que se cierre estas universidades públicas? ¿A dónde se van a dirigir nuestros estudiantes o los estudiantes de esas universidades? ¿No es acaso una universidad privada, licenciada? Entonces creo que hay mucha coincidencia entre lo que ocurre en ese sentido con Pedro Ruiz Gallo, como lo que ocurre en Ica también, ¿no es cierto? Hay mucha coincidencia porque dejan justamente el mercado, a la demanda, la dejan ampliamente a merced de las universidades privadas. Y creo que ahí hay un inconveniente, pues, sumamente sospechoso. Pero yo recuerdo también que para la educación básica se dio un proceso de acreditación, del cual estoy muy al tanto. No sé si recuerdan ustedes, el CINEACE tenía la función de acreditar a instituciones educativas públicas. Y desde el 2014, con Jaime Saavedra, este proceso quedó trunco hasta la fecha. O sea, lo que hace el CINEACE ya no es acreditar nada, en absoluto, con respecto a la educación básica. Y es que acaso no es importante establecer también condiciones mínimas, ¿no es cierto?, de calidad, o condiciones básicas, como lo llaman, para la educación básica regular. ¿Es que acaso no es necesario, no se vincula la educación básica con la educación superior a través del egreso, de las condiciones de egreso de los estudiantes? O sea, eso no es preocupación del Estado. Está tratando como si fueran dos islas, la educación básica y la educación superior, cuando esto debe estar estrechamente conectado y debe tener una lógica de continuidad con respecto a la educación que desarrollan nuestros estudiantes. Entonces creo que ahí hay una mirada muy chata, muy reducida, solamente a que cumplan o no cumplan determinados parámetros de calidad. Y creo que eso ha perjudicado notablemente a las universidades públicas,
Y como te digo, sospechosamente dejan un mercado abierto para las privadas, ¿no? Que eso creo que amerita todo un seguimiento. Carlos, muy interesante lo que nos estás contando, y yo me voy a permitir hacerte una pregunta a la vena, pues, de ser posible. A ver, así como demuestra el caso de la UPAL, cuyo local conozco a la perfección, y que no da pues ni para un colegio, o sea, ni para un nido da ese local, y que sin embargo ha sido licenciada, sin tener un alumno, sin tener un profesor, teniendo 2 laboratorios aulas que sacan y ponen las computadoras en teoría para que pueda haber clases, en convenio con un colegio privado para hacer las prácticas deportivas, con convenio con entidades que ofrecen programas de arte, cuando la universidad ofrece 2 carreras, ingeniería de sistemas y empresa y tecnología, que poco tienen que ver con los temas de arte, en principio por lo menos. Hay un grupo humano que está interesado en estas cosas, y en el Ministerio de Educación pareciera también que hay un grupo que controla la política educativa del país hace ya un buen rato. Y yo quiero agregar algo. Hay una entidad consultora, una ONG que se llama GRADE, que parece que tiene algún nivel de presencia obligatoria en el Ministerio de Educación. ¿Tú opinas sobre esto algo parecido? ¿Tienes alguna idea sobre el tema de la presencia de estos grupos humanos que creen que la educación del país es su coto de casa? Tengo problemas para escucharte, estimado Albert. Ah, caramba, perdona, ¿ahora me escuchas? Sí, tengo dificultad para escucharte. Sí. A ver, voy a tratar, ahora que si me pongo los audífonos podamos mejor. ¿Ahora me escuchas? No, ¿hola? No, se escucha muy bajo, se escucha. ¿Me escuchas mejor? Acá está todo perfecto. Se ha perdido la conexión del audio. Vamos a retomar la comunicación entonces con Carlos para poder continuar, porque por nuestra parte todo está bien. Vamos a retomar la comunicación con Carlos. Perfecto. Mientras tanto, como parece que tenemos problemas con la presencia de Liliana Humala Pedro, yo quisiera así detallar un poco lo que dice esta denuncia a la fiscal de la Nación. Dice que ahora sí. El gobierno... ¿Aló? Sí, te escucho. El gobierno... ¿Aló? No sé... ¿Hola? Sí. Ya estamos con Carlos, adelante. Sí, te escucho ahora. Ah, sí. Ok, me escuchas. No, lo que te preguntaba es, hay un grupo humano atrás de todo esto, que parece que ha tomado el Ministerio de Educación, el sector de educación como su coto de casa, y una ONG en particular que parece tener una presencia abrumadora en el tema educativo en el Perú, que se llama GRADE. Y creo que hace varios años que está sucediendo esto. ¿Qué impresión te provoca esta posición de dominio en el sector de educación de un grupo referencial donde hay personas muy talentosas, fuera de discusión eso, pero que no tienen por qué, rotar en el Ministerio de Educación permanentemente, y que incluso con Jaime Saavedra han adquirido posiciones en el Banco Mundial a nivel multilateral? ¿Crees que esta lógica, este pensamiento común, está interfiriendo con una política educativa más integral para el país? Por ejemplo, ahora mismo no sabemos, y lo ha dicho Martín Benavides, si va a valer o no va a valer el año escolar. Hay una campaña, hay un post donde se invita a los escolares y a las familias a hacer los materiales de aprendizaje para que puedan ver si pasan el año o no pasan el año. Y sin embargo, todo indicaría que, como en Bolivia, pareciera tender a anularse el año escolar. Y sin embargo, ¿cuál es tu opinión sobre el papel que cumple este grupo rotativo que ejerce un poder sistemático sobre el Ministerio de Educación hace 9 o 10 años aproximadamente, según me parece? ¿O de repente yo me equivoco? Mira, sí, yo he tenido oportunidad de estar trabajando en el Ministerio de Educación,
por 3 años consecutivos y bueno, después prestando algunos servicios determinados, específicos. Y sí, efectivamente, ¿no? Hay una presencia de organizaciones que los trabajos que hacen en realidad no se concretan. Te explico. Hace algunos años, Jaime Savera, por ejemplo, había aprobado el famoso Plan Selva, ¿cierto? No sé si habrán escuchado, que consistía en la construcción de aulas y de colegios justamente en la selva, ¿bien? Para mejorar las condiciones de la población. Formidable, excelente, pero hasta ahora no sabemos exactamente cuáles son sus resultados. Se implementaron algunas aulas, se implementaron algunos colegios, pero más nada. Y el expediente técnico, tengo entendido, lo habría realizado Grade, ¿no? Y así, por ejemplo, han habido muchos actos fallidos con respecto a mejorar las condiciones de los estudiantes en la educación básica. Se entregaron un gran número de bicicletas, por ejemplo, que a la fecha es evidente, es una herramienta, ¿no es cierto?, que es un aparato que con el tiempo se deteriora. Y no hubo una mirada más allá de cuánto tiempo de vida útil tenía y cuánto iba a servir. De tal manera que ahí quedó el programa, ¿no? O sea, los millones de soles que se gastaron, ahí quedaron. Y no ayuda en realidad, en esencia, a lo que se pretende. La verdad que la educación es un tema amplio, ¿no es cierto? Pero por donde la abordemos, las recetas no son las más pertinentes. Acuérdense ustedes que hay, por ejemplo, vamos a hablar de manera puntual de algunos programas, tal vez, los colegios de jornada escolar completa, que iniciaron alrededor del 2015, con una expectativa de cubrir las 8.000 instituciones educativas a nivel nacional, pero que después redujeron, ¿no es cierto?, su expectativa hasta alrededor de 2.000 instituciones educativas, porque era imposible cubrir todas por las condiciones mismas en las que estaban ubicadas y cómo estaban. Además de ello, no se consideró el almuerzo de los estudiantes, y los estudiantes iban a pasar hambre a la institución educativa porque no tenían un padre que les llevara sus almuerzos o un familiar que les prepare de temprano sus almuerzos para que lo lleven al colegio. Ni las condiciones de comedor, ni las condiciones para que almuercen en una institución educativa. Entonces creo que estas medidas que se han ido tomando responden a propuestas que están hechas por gente que no conoce exactamente la realidad y la demanda que existe en las propias instituciones educativas. Y hablando de ese poder que tú dices, ese grupo de poder, no voy a decir nombres efectivamente porque sería muy ligero, pero yo podría decir que se preparan a jóvenes para que vayan asumiendo determinados cargos. Algunos estudian en el extranjero, hacen sus trabajos, sus pininos como jefes en el ministerio, y luego lo ves en grandes cargos. Y estos jóvenes tienen amplia relación con las personas que tú mencionas. Entonces, vuelvo nuevamente al tema del Consejo Nacional de Educación. Yo creo que nada o nadie que tenga una responsabilidad con la educación debe tener un interés agregado a ello. El propio ministro de Educación es un especialista, un investigador de Grade, sino que en estos momentos está con licencia. Observa tú en la página web de Grade, ahí lo encuentras. Y así hay también personas que están dentro del Consejo Nacional de Educación y que tienen relación con estas organizaciones.
Entonces, cuando asumen una responsabilidad en el ministerio, cuando van a realizar un trabajo determinado, ¿acaso no hay ahí una situación vinculante que no debería darse? Creo que eso hay que superarlo por una cuestión de transparencia. Acaban de ver ustedes también las preguntas del Congreso con respecto a la vinculación del señor muy respetable y muy conocedor de la educación, León Trachtenberg, ¿no? Que evidentemente tiene un vínculo con determinada universidad y que esto no debe darse, y mucho menos en la educación. Creo que hay muchísimo que trabajar, hay un abandono total a la educación rural por años y que no se ha hecho nada en absoluto significativo que pueda sacar de ese estado de lamentable de resultados educativos. Y creo que las condiciones, o sea, las recetas o las recomendaciones no son difíciles, no requieren demasiado presupuesto, pero sí requieren una estrategia para justamente llegar hasta el último rincón del país a brindarle las mejores condiciones a los estudiantes. Creo que de eso se olvidan. Carlos, mil gracias. El tiempo es tirano y tendremos ocasión de seguir hablando contigo porque el tema educativo es algo que para nosotros es fundamental. Te agradecemos mucho tu presencia y contamos contigo, como contamos con Guillermo Molinari, para que sean nuestros colaboradores en el tema educativo y ayuden a nuestra audiencia a comprender la importancia de manejar con decencia y con honestidad la educación en el Perú y evitar que aquello que antes se llamó en términos económicos y de empresas privadas las puertas giratorias también se produzca en educación. Te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestra audiencia. Un gran abrazo. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Tú mismo acabas de señalar, el tema de educación es amplísimo y es sumamente importante de que lo retomemos con la seriedad con la que se debe de conducir. Y mi compromiso para acompañar en cualquier otro espacio, creo que hay mucho que hablar al respecto. Saludos. Saludos también. Saludos.